¿Cómo es el método que usted creó, Raf? Primeramente... ¿Cómo es el sistema floral, digamos? Claro. ¿No? Hablemos de eso. Hablando un poco del sistema floral, teníamos que entender qué es lo que es la palabra sistema. Sistema es todo lo que se sostiene por sí solo. Por eso cuando yo estoy frente a una persona, no le digo tú eres un cuerpo, tú eres un sistema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos envueltos por una capa llamada piel, ¿es verdad? Y dentro de esta estructura llamada física existen órganos, y esos órganos se sostienen por sí mismos. Ante los cambios en la psicología interna de la unidad, el ser humano puede hacer que uno funcione correcto o que uno se desequilibre. O sea, yo mismo puedo hacer que mi cuerpo o mi ser funcione o no funcione. Lógicamente, cuando uno está unido... ¿Quiere decir que yo soy causante de mis propias enfermedades, por ejemplo? Exactamente. De mis angustias. De tus angustias y de tus propios problemas. Entonces me pongo yo en el centro del mundo otra vez. Claro, ahí está el problema del exceso egoico, el aspecto del ego. Si un ser humano queda atrapado en los aspectos personales, exclusivamente personales, puede llegar a alterar tranquilamente el funcionamiento de la unidad o del propio sistema. Porque, por ejemplo, si uno guarda mucha ira o mucha información irónica o rabias o enojos que no los puede verbalizar, que no los puede poner verdaderamente en lo exterior y analizar o trabajar, va a alterar la parte hepática, y la parte hepática como energía va a alterar el flujo del líquido al cerebro, va a alterar la funcionalidad del páncreas, va a alterar su propia inmunidad, va a alterar su parte respiratoria. ¿Esto tiene fundamentos científicos? Sí. Nosotros estamos trabajando desde el año 87 y hoy estamos pudiendo ayudar a resolver muchas causas, ¿sí?, que llevan a los seres a contraer una enfermedad. Lo que tenemos que comprender, que es muy sencillo, es que lo que todo el mundo habla de la inocuidad de los florales, el floral no es inocuo, porque si fuera inocuo no actuaría. El floral no es tóxico, la palabra a utilizar es que el floral no es tóxico. Las esencias florales tienen paralelismo con el desarrollo interno de las células. Son energías que son compatibles con la información que procesa cada célula dentro de cada órgano y dentro del sistema. Porque si no, no permitirían hacer el cambio. Si tomamos el principio como Dios creó a la materia, se habla de que Él tomó la tierra, le dio agua, la mezcló con agua, le dio forma y le hizo un soplo, lo que llamaría el hálito divino, para darle conciencia al sistema. Esa conciencia es energía, lo que nosotros llamamos energía en movimiento. Para que esta materia responda, necesita un controlador. Ese controlador se llama el espíritu. El espíritu es el que pasa la información a los centros de energía, llamados chakras, para que el sistema funcione. Cada chakra tiene la importancia, por eso que en el libro yo hablo cuando después del gran diluvio Noé le consulta a Dios cómo va a quedar unido el hombre a él. La respuesta es que el hombre va a quedar unido a Dios o a la energía universal, como muchos la quieran llamar, a través del arco. El arco es el arco iris. El arco iris son los 7 colores que representan los 7 centros de energía, conocidos chakras. Para que no entiendan. Los florales tienen la virtud de poder trabajar en cada uno de esos
chakras, porque cada chakra representa una función que el hombre tiene en este plano de aquí abajo. El primer centro, que son los 2 pies, representa la raíz, la estabilidad. Una persona que camina y se tropieza en forma permanente no tiene estabilidad. ¿Me explico? Sí. El segundo centro hacia la... Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene estabilidad. Paremos ahí. ¿Qué quiere decir que está desequilibrada su energía en ese centro? En ese aspecto, en claro, ese tiene aspecto. que empezar a encontrar, a fijar bases en la Tierra. Y lo que hace la flor... Es permitir que el ser humano cambie ese aspecto de la personalidad. Puede ¿De ser... qué manera actúa en el ser humano para que el ser humano cambie ese aspecto? Y vamos a poner que si tu mamá de pequeña te decía que tú nunca ibas a poder lograr tener un trabajo fijo, que no ibas a poder lograr formar una familia, que no ibas a poder formar las bases de nada, y si no tenés bases, ¿cómo sostenés el techo de una casa? ¿De qué manera actúa la flor para... La flor va a para permitir el floral ajustado energéticamente a través de una medición como hace nuestra escuela terapéutica, por medio de la radiestesia médica, poder escoger lo que vos como ser humano necesitas, ajustando la energía para obtener tu fórmula personal. Ahí vamos a saber, con esa fórmula personal, cuál es tu necesidad energética que necesitan tus propias células para desbloquear esa información que a vos te grabaron. Porque cuando vos naciste con toda la máxima la pureza, te fuiste contaminando, al igual que todos nosotros, con el plano de la racionalidad, con el nena no hagas esto, con el nena no hagas lo otro, tenés cuidado que esto, tenés cuidado que aquello, y eso está muy enquistado en el ser humano. Y entonces la flor yo me la tomo, ¿y cómo actúa en La mí? flor entra al en mi sistema, cuerpo, ¿dónde actúa? entra al sistema y va a esos lugares donde está guardada la información, ¿sí? Y la desbloquea. En este caso, si vos sos una persona irónica, por ejemplo, que cualquier cosa te pone mal, ante la visión de cualquier cosa te pones incómoda, el floral va a permitir que vos te empieces lentamente a dar cuenta de lo que vos tenés que cambiar. ¿Por qué? O sea que actúa sobre mi conciencia, sobre... La sobre conciencia, mi porque psiquis. una célula del cuerpo es conciencia. Una célula agrupada dentro de un órgano es conciencia. Por eso la gente todavía no logra entender que a veces cuando se hace un trasplante hay incompatibilidad de órganos, porque estamos pasando la materia de otro ser que se desarrolló en otro pensamiento, en otra mente, a un cuerpo que no piensa igual. Me gustaría que nos contara desde dónde para llegar acá, a la creación de este sistema floral. ¿Dónde empieza todo? Bueno, uno con los años se empieza a dar cuenta de que más allá del aspecto racional que uno recibe como educación, en este plano trae algo oculto dentro de sí mismo. Entonces, en su momento uno no puede evaluar qué es lo que le está pasando, si se deja llevar por la evolución, por el tiempo, y hasta que uno empieza a redescubrirse a sí mismo. En ese redescubrimiento, uno en el transitar de la vida se va dando cuenta que va pasando por distintos aprendizajes. Dentro de esos aprendizajes va viendo experiencias y va almacenando un despertar de distintos conocimientos que uno pone en práctica. Así me tocó a mí transcurrir todo un camino hasta llegar a los 43 años y empezar a darme cuenta que mi voz interior decía que tenía que desconectarme del mundo material para entrar más en relación con otro mundo que estaba muy oculto. Y a mí se me ocurre y me da mucha curiosidad saber qué fue lo que le permitió escuchar tan claramente esa voz interior. ¿Cuáles fueron esas experiencias que vivió? La experiencia fue una vez
en una necesidad de pedir un incremento de sueldo cuando después de la reflexión una voz me dijo que tenía que desconectarme del mundo, una voz gruesa, de algo muy especial, me hizo vibrar mucho y en su momento tomé la determinación de seguir ese aspecto intuitivo. Ahí empecé un camino nuevo, todo un cambio en la vida. Empecé a darme cuenta que fui transitando por un aprendizaje de que nací hasta ese momento, que es el que hoy me ayuda a poder hacer la tarea que hago. Es un cambio totalmente en rumbo de vida, ¿no? Conocimiento de personas, relacionándome con algo que yo venía practicando, pero en realidad no entendía qué era. En el fondo parecía algo muy normal, pero después me di cuenta de que no era tan normal para la gente, para el humano, porque como él está atrapado en un plano más material, más relacionado con la materia, con el dinero, con el alimento, con el sostén, me di cuenta que íbamos a pasar, la prueba había sido una prueba muy linda, en donde había que empezar a poner todo un movimiento y darse cuenta que el trabajo que comenzaba era un trabajo relacionado con la fuente de energía universal, con la que sostiene el universo. ¿Costó ese cambio? Todo cambio en la vida del hombre es incierto, primeramente porque como uno no sabe hacia dónde va, siempre todos aquí en la Tierra normalmente somos dioses miedosos que vinimos a hacer una evolución, pero siempre tuve la seguridad y la tranquilidad de que lo supremo me acompañaba, siempre me acompañó. Y bueno, eso es lo que yo nunca he perdido, lo que se llama fe. Para mí la luz divina, o lo que muchos llaman Dios, Buda o esto y lo otro, es parte de lo que me da la tranquilidad y la seguridad de que estoy caminando por una buena senda, haciendo un buen trabajo y que en ningún momento voy a tener carencias como algunos piensan, sino tengo una abundancia de expansión en lo que es entregar y servir a lo supremo. Ya es un gran regalo. ¿Cómo es una buena senda? Digamos, ¿cómo uno sabe que está en la buena senda? Y bueno, uno lo va viendo con lo que hace. O sea, yo cuando comencé a relacionarme con la parte espiritual, fui despertando conocimiento, contándome con personas que de una de otra manera me hicieron como diciendo, vos tenés que ir por tal lado, y efectivamente no se equivocaron. Y así fue ocurriendo, fui captando y prestando atención y poniendo las cosas en movimiento. Y así llegué a conectarme con este reino de las plantas y darme cuenta que, bueno, entre ellas y yo había una unión muy profunda relacionada con ese mundo débico. ¿Qué es un mundo débico? No sé. Es un mundo puro, un mundo que responde a energías que rigen la creación, energías que responden a un mundo exclusivamente espiritual. No está la parte mental en el medio, sino que está toda la voluntad divina a disposición del hombre. Porque, digamos, en el discurso o en lo que entiendo, es como que la parte mental es contraproducente en algún punto para dejar fluir esta otra parte, ¿no? La parte racional. ¿Entiendo bien? Sí, sí. ¿Es contraproducente? A veces sí, a veces no. La parte mental es buena para ponerla en marcha, para comprender, analizar. El excesivo análisis de algo no permite que el hombre libere toda esa parte creativa pura que tiene. Y eso es lo poderoso. Y lo poderoso de contactarse con la esencia es que la esencia siempre es pura. Mientras tanto que hay aspectos del ego personal, en la parte mental, que interfieren en lo que es la parte pura del espíritu. Porque el espíritu es el que recibe el mensaje del alma para poner las cosas en movimiento.
Y bueno, en este plano de la materia, donde nosotros tenemos opciones y objetos siempre presentes a la vista de nuestros ojos, a la opción, nos atrapa de tal manera que nos podemos confundir. Es parte también de la prueba y el aprendizaje en el cuerpo. El ego es como una trampa, el alimento para el ego es una trampa. Uno se atrapa a través de la emoción, ese aspecto emocional, que mucho cree que es lo que es la parte más densa que tiene el hombre en relación con la materia. Hay diferentes culturas que hablan de, digamos, de alimentarlo, ¿no? De alguna manera al ego, de darle fuerza, de hacerlo crecer, que tiene que ver con el amor a uno mismo, con la... Bueno, el excesivo amor a sí mismo genera narcisismo. Según la Cábala y según el misterio oculto, la parte emocional que tiene que ver con el ego, el tercer centro, el tercer chakra, conocido como plexo solar, se llamaría Tiferet, es una esfera que sería el vigilante, es el que lo cuida a uno, por eso que mucha gente llega con el correr del tiempo a producir en ese sector algunas alteraciones físicas, por ejemplo podemos decir diabetes, alteraciones de páncreas, problemas de hígado, o sea, tiene que ver con el equilibrio. Hay una diferencia entre el ser consciente todavía, el yo consciente, que es un ser puro dentro de uno mismo, que es el que toma la información que el espíritu decodifica del alma y la pasa a ese aspecto cerca de la emoción. Es una emoción pura todavía, no contaminada con los aspectos mundanos. Entonces ahí todavía la información que uno maneja no es egoica, no es el de querer sobresalir o ser más que el otro, sino ser un ser humilde. Por eso los niños todavía pueden manejar esa información pura, ¿sí? El expresar espontáneamente lo que piensa. Cuando uno ya tiene 16, 17 años, expresa verdaderamente espontáneamente lo que piensa, la sociedad lo ve mal. Sin medir consecuencias, ¿está bien expresar lo que uno piensa o es bueno para la evolución del otro y para la de uno? El verbo es la palabra divina, o sea, poner en una palabra en los labios es poner lo que piensa el corazón. Uno no debe utilizar el verbo si no tiene atributos en querer lesionar al otro. Jesús decía que no era lo importante lo que por la boca entraba, sino lo que de ella salía, porque de lo que ella salía es lo que emana el corazón. Nadie puede poner previamente en palabras lo que no piensa. Entonces ahí está la importancia de la comunicación. La comunicación es creatividad, como el amor. La diferencia de los sexos es creatividad. La vida en la tierra es creatividad. La divinidad, la espiritualidad es creatividad. Cuando hay amor, no hay opresión, o sea, uno no contiene al otro ni lo limita al otro, le permite volar como una verdadera paloma. Si no, no es amor. No es amor. Si hay amor, hay confianza, hay respeto. Esto es el camino del Supremo, por eso que Él confía en sus hijos. Al confiar en sus hijos puede permitir que una persona viva distintas experiencias y cuando la persona está preparada, permitirle desarrollar tal cosa. Cada una de las flores tiene un punto, tiene 3 puntos. Tiene 3 puntos. El primero sería la virtud. Estamos explicando cómo funciona el sistema, cómo funcionan esas 3 flores y cómo funciona cada aspecto que una persona tiene. Recién tu consulta fue con respecto a que la gente se atrapa en el aspecto material. Lo que nos muestra es que representando la cultura hindú, nos muestra el desapego. El exceso es aferrarse a las cosas. La virtud contraria es hacerse demasiado materialista. ¿Me explico? Por eso que a veces la persona tiene bienes, logra cosas, pero con el correr del tiempo empieza a perder las cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el aprendizaje? Aprender a desapegarse, porque los cajones de muertos nada llevan. Nosotros ni el cuerpo podemos llevar, solamente se eleva el espíritu.
volviendo a la fuente, para el día de mañana volver a utilizar otro cuerpo, ¿sí? Y a partir de ahí hacer un nuevo aprendizaje. O sea que nos basamos en la teoría de la reencarnación. Siempre el alma no muere nunca, el alma es una chispa divina. Para poder darle vida a la materia se necesita un informante llamado espíritu, porque para poder entender que nosotros no somos materia, sino que somos energía, tenemos que entender una cosa muy simple. Nosotros somos un auto con un ser que lo dirige. El ser somos nosotros. El espíritu. Pero está Por eso la búsqueda nuestra permanente de quién soy. Uno está en la búsqueda de, más allá de tener una figura corpórea, femenina o masculina, buscar el quién soy. Entonces empieza a vivir pruebas, le tocan determinado tipo de padres, va creciendo en una familia, recibe un aprendizaje, unos más liberales, otros más estrictos, unos más afectivos, otros más dolorosos. Y uno va grabando dentro del sí mismo una cantidad de información que el día de mañana va a servir para que uno encuentre ese camino que realmente debe transitar. Unos se atrapan en el plano material y piensan que se tienen que levantar a la mañana solo para trabajar y que esa es su misión. Otros se van dando cuenta en el camino que más allá de formar una familia, necesitan tomar otra senda, una senda más relacionada en el servicio, en el amor, en la comunicación, en hacer algo por los demás. La medicina alopática ha desarrollado cosas muy buenas para la humanidad, ha desarrollado grandes técnicas para poder restablecer o restituir determinadas cosas. Lo que la medicina todavía no considera y no puede manejar es el aspecto de la conciencia del ser humano. Y ahí es donde está el trabajo de las esencias florales. No es lo mismo que a una mujer se le diga que tiene que ir a una cirugía para extirpar un útero o un ovario, a que la mujer esté preparada para extirpar un útero o un ovario. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué necesita esa mujer para estar preparada? Y bueno, hay primeramente llegar al equilibrio energético, porque hay una relación en donde la materia se desconecta de la relación con la Tierra. La Tierra es un ser vivo y nosotros tenemos que entender que la Tierra tiene una inteligencia que es superior a la del hombre que la habita e inferior a la del ángel que la gobierna. Y nosotros somos seres de la Tierra, fuimos hechos del mismo barro que es la propia Tierra. ¿Las flores curan o previenen? Las flores Primeramente, este sistema floral es un sistema que puede resolver lo que hoy tiene la humanidad, son preventivas como primer paso. Porque hablando de esto, ¿no? De la energía y de restablecer el equilibrio, entonces después ponerse en manos de la medicina alopática para una operación o para lo que sea, habiendo restablecido el equilibrio, me da la sensación de que en realidad lo que hacen es prevenir, ¿no? No existe prevenir que no a nivel económico las nada que pueda resolver el flagelo que tienen hoy los gobiernos, que es el de la prevención. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en trabajos que hacemos en instituciones carenciadas. Hay chicos que, por ejemplo, adolecen de estados gripales y resfríos permanentes. En pocos meses se equilibran. Por ejemplo, acá tenemos... A través de las flores. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Vamos a tomar un ejemplo común. Sí. Una mujer que tiene muchos problemas respiratorios y se relaciona físicamente con su pareja y queda embarazada. Hay una predisposición a que el futuro ser sea una persona con problemas respiratorios. Si la madre, durante el proceso de embarazo,
tomase un desarrollo, en este caso un compuesto floral, expresamente para poder llevar el embarazo, desbloquearía esa información que están en las células, en la nueva célula, Para no pasárselas así. para no pasársela al chico. ¿Qué obtendríamos al final? Primeramente teníamos un ser mucho más puro, porque no podemos evitar que la madre, durante esos 9 meses de embarazo o de gravidez, viva experiencias con el mundo. En este caso la madre estaría más relajada y la nueva célula que se genera, que es el nuevo ADN que se produce entre el óvulo y el espermatozoide, desarrollaría una célula de mejor calidad y cuando esa criatura nazca después del 9º mes, en vez de tener un resfrío tendría una simple tos. ¿Cuál es el método de diagnóstico que utilizan? El método diagnóstico que nosotros enseñamos aquí en la escuela es el método energético a través de la lectura de la radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? La radiestesia es un método de un testeo energético que se hace a través de un péndulo. Entonces, el ser humano no es visto en realidad como un cuerpo, sino es visto en su totalidad como un ser energético. Entonces, a través de las distintas posiciones, la escuela enseña dónde ir a medir la energía del cuerpo físico y cómo se puede medir la energía del físico en relación con el espíritu. A esa energía nosotros llamamos espiritual. Ahí podemos lograr parámetros de equilibrio y darnos cuenta si la persona se halla en relación con la tierra donde vive. Por eso antiguamente yo hablé de la inteligencia, anteriormente hablé de la inteligencia de la tierra. El hombre está en equilibrio cuando se contacta con las cosas que dieron origen a su propio ser, que es la relación con todo lo creado. Exactamente. Cuando el hombre se desconecta de la naturaleza, se desconecta de sí mismo. Y ahí es donde está el floral en su partición de permitir que uno pueda comprender qué es lo que está pasando por uno. ¿Por qué me tocó vivir tal o cual experiencia? O sea que a partir de la toma de las flores uno empieza a tomar conciencia de lo que sí realmente es. De lo que es y de lo que sus busca. carencias, de lo que busca, de lo Claro. que necesita. Ese sería el Exactamente, planteo. el floral no hace nada más que despertar el sí mismo. El quién soy, el que tengo que ver, en dónde tengo que reforzar el aspecto de mi personalidad, porque la personalidad no es la emoción. Pasando a la conciencia pasa, digamos, a la razón, uno puede razonarlo. Pero uno se entenderlo. enferma, por eso que hay gente que va a una cirugía y sale de una cirugía y después tiene otra cirugía y después si no le operan una válvula tiene un problema con la circulación, después si no tiene un problema de circulación tiene un problema con el hígado y si no tiene un problema con el hígado se rompe un hueso. Nosotros hoy podemos ayudar a muchas personas a restablecer una osteoporosis. Hoy podemos a una persona ayudarle a ir a una cirugía estética, ¿sí? Y permitir que al día 10º no tenga un hematoma, que ese corte que se haya hecho tenga una regeneración diferente, que la persona pueda encontrarse con sí mismo y darse cuenta que no es un ogro, que la gente que fue programada para determinada acción se dé cuenta que no es eso, que es otra cosa. Depende de la persona que diagnostica también que esto sea efectivo. Lo que yo o creo es, que... o es, digamos, es muy matemático la medición energética a través del péndulo y cualquier persona puede hacerlo. El Que esté preparada, terapeuta, pero el digo, terapeuta se tiene que dar cuenta que uno es un instrumento de... Porque yo puedo haber creado el sistema floral, pero nunca me pude haber creado el sistema si no hubiese tenido a alguien que me inspire a ello. O sea que yo soy co-creador con la energía del Padre, con la energía universal, soy un instrumento de ella materializado en este plano. Pero nadie puede poner nada en ideas, una acción, si no hay alguien que lo piense. Hay un mundo del pensamiento divino que pone las cosas en acción. Y lo que lo supremo escribe con la mano, nadie lo puede borrar con el codo.
Este es el quinto movimiento. La humanidad fue recibiendo distintas cosas. ¿Cuál es el quinto movimiento? El quinto movimiento es el siguiente. Lo primero que recibió la humanidad es el conductismo, el psicoanálisis, después el humanismo, después la psicología transpersonal, y ahora viene lo que se llama la psicoenergética. Vamos a hablar por la energía, porque nosotros somos energía. No se puede ver al ser humano como un objeto, como piezas separadas. El hígado o el riñón son parte de un sistema. ¿Cómo descubrió este sistema floral, Raf? Bueno, yo vengo de un camino verdaderamente en que nunca me faltó esa confianza a lo supremo. No es que soy religioso, nunca. Respeto para mí. Yo puedo rezar en una mezquita, puedo rezar en una iglesia, puedo ir a una sinagoga, pero me fui dando cuenta que todo lo que hablan las culturas de la humanidad no es diferente